Antecedentes. A principios del siglo XX, los países industrializados no contaban con normas de protección para la infancia. A menudo, los niños laboraban conjuntamente con los adultos en condiciones insalubres e inseguras. Toda esta injusticia imperante dio origen a un movimiento para proteger mejor a la infancia. A fines del siglo XX, la manifestación más significativa del movimiento de protección de los derechos del niño fue la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Hitos fundamentales. En el ámbito internacional destacan tres hitos fundamentales. La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, del año 1924, aprobada por la Sociedad de Naciones, es considerada como el primer texto histórico que reconoce la existencia de derechos específicos para las niñas y los niños, además de la responsabilidad de las personas adultas sobre su bienestar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, del año 1948, aprobada por las Naciones Unidas, implícitamente incluía los derechos del niño. Sin embargo, posteriormente se llegó al convencimiento que las necesidades particulares de los niños y niñas debían estar especialmente enunciados. La Declaración de los Derechos del Niño del año 1959, aprobada el 20 de noviembre por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Este reconocimiento supuso el primer gran consenso internacional sobre los principios fundamentales de los derechos del niño. Entre los principales tratados sobre los derechos del niño podemos mencionar los siguientes: la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, del año 1980. Tiene como objetivo la protección de los niños de los efectos dañinos de la sustracción y la retención, que traspasan las fronteras internacionales, proporcionando un procedimiento para conseguir su pronta restitución. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, del año 1989. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño fue aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigencia el 2 de septiembre de 1990. La Convención reconoce a los niños como sujetos de derecho, pero convierte a las personas adultas en sujetos de responsabilidades. Podemos señalar que es el primer tratado vinculante a nivel nacional e internacional, que reúne en un único texto sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El documento está compuesto por un conjunto de normas para la protección de la infancia y los derechos del niño. Definición de niño. En el artículo 1 se señala lo siguiente: se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Algunos principios. La no discriminación. El artículo 2 de la Convención señala que todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños, sin excepción alguna, y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para proteger al niño de toda forma de discriminación. El interés superior del niño. El artículo 3 de la Convención señala que todas las medidas respecto al menor deben estar basadas en la consideración del interés superior del niño. Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado cuando los padres y madres
u otras personas responsables no tengan capacidad para hacerlo. Este principio es considerado el criterio rector en la toma de decisiones en materia de infancia, lo que a la vez va a garantizar la vigencia efectiva de los derechos de las niñas y los niños. Podemos manifestar que el interés superior del niño es un concepto tripartito, que es un derecho, el mismo que debe ser respetado siempre que se tome una decisión en torno a un niño o niños en general. Es un principio jurídico interpretativo. Se elegirá la interpretación que más efectivamente sea útil al interés superior del niño o niña. Es una norma de procedimiento. El proceso de toma de decisiones debe incluir una evaluación del posible impacto en lo que respecta a los niños. La responsabilidad parental. Es responsabilidad primordial de padres y madres la crianza de los niños, y es deber del Estado brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones. Es preciso señalar que la familia viene a constituir el ambiente más adecuado para el crecimiento y bienestar del niño. La Convención obliga a los Estados partes a respetar las responsabilidades, derechos y deberes de los padres o tutores del niño, y a proveer una guía apropiada al niño en el ejercicio de sus derechos. Asimismo, los padres o tutores tienen la responsabilidad primordial de criar y desarrollar al niño. Algunos derechos. Todo niño tiene derecho intrínseco a la vida, y es obligación del Estado garantizar la supervivencia y desarrollo del niño. El niño tiene derecho a expresar su opinión, y a que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan. El niño tiene derecho a la salud y a la educación. Asimismo, tiene derecho a ser protegido de la violencia, abuso, tortura y privación de la libertad. De igual forma, tiene derecho a un debido proceso. Protocolos facultativos. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Los Estados partes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía de conformidad con lo dispuesto en el presente protocolo. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Los Estados partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus Fuerzas Armadas menor de 18 años participe directamente en las hostilidades, así como también que no se reclute obligatoriamente a ningún menor de 18 años. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de comunicaciones. Este tercer protocolo instaura un procedimiento de comunicaciones en virtud del cual permite que los niños presenten denuncias individuales relativas a violaciones específicas de sus derechos, con arreglo a la Convención y a sus otros dos protocolos facultativos. Comité de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño es un organismo de las Naciones Unidas que tiene la función de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por los Estados partes. El Comité también supervisa la aplicación de los dos protocolos facultativos de la Convención, publica su interpretación del contenido de las disposiciones sobre derechos humanos, en forma de observaciones generales sobre cuestiones temáticas y organiza días de debate en general. Administración de Justicia de Menores. El artículo 40 de la Convención señala que todo niño que sea considerado
acusado o declarado culpable de haber infringido las leyes, tiene derecho a que se respeten sus derechos fundamentales y, en particular, el derecho a beneficiarse de todas las garantías de un procedimiento equitativo, incluso de disponer de asistencia jurídica o de otra asistencia adecuada en la preparación y presentación de su defensa. Siempre que sea posible, se evitará recurrir a procedimientos judiciales y al internamiento en instituciones. Es necesario señalar que en la práctica judicial el principio del interés superior del niño es invocado y aplicado mayoritariamente por los operadores de justicia al momento de decidir o resolver una controversia en la cual se encuentra involucrado un niño, una niña o un adolescente. Las reglas de Beijing son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores. Señalan que el comienzo de la edad de responsabilidad penal para menores no debe de ser muy bajo. Asimismo, señala que la justicia de menores se ha de concebir como una parte integrante del proceso de desarrollo nacional de cada país y deberá administrarse en el marco general de justicia social para todos los menores, de manera que contribuya a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden pacífico de la sociedad. Conclusiones. De acuerdo con Naciones Unidas, a pesar de los avances realizados, millones de niños y niñas siguen sufriendo la violación de sus derechos cuando no reciben una atención de la salud, nutrición y una adecuada educación, y cuando no están protegidos contra la violencia. La infancia de muchos niños y niñas sigue interrumpiéndose cuando tienen que abandonar la escuela, hacer trabajos peligrosos, casarse, luchar en las guerras o permanecer recluidos en prisiones para adultos. Hoy, los niños enfrentan nuevas amenazas para el disfrute de sus derechos, pero también tienen nuevas oportunidades para ejercerlos.